Bueno, jóvenes, esto no es parte de un tema propiamente que esté en mi programa, pero es importante. Me imagino que muchos de ustedes tienen claro que es un diagrama de flujo. Esto lo estoy viendo solo porque les voy a pedir actividades basado en esta misma teoría del diagrama de flujo. El diagrama de flujo no es más que una representación gráfica de un proceso mediante la utilización de símbolos que lo permiten hacer más breve y conciso el tipo de proceso. Esto permite tener y conocer cómo se debe realizar la actividad, también dándole espacios para retroalimentaciones o lazos para evaluación. Permite también tener claro cuándo se va a requerir el material. Esto es fundamental porque en muchos casos se suele tener retrasos por no tener claro cuál debe ser la ruta de desarrollo del proceso. Por eso es importante conocerlo. Un sistema es el diagrama de flujo. Ya después van a conocer ustedes la ruta crítica, pero que propiamente, y cronograma de actividades, pero que propiamente todo se puede diseñar bajo esta premisa. El diagrama de flujo observa y ofrece una descripción visual de las actividades utilizando estas formas y utilizando una línea secuencial, puede ser vertical u horizontal. Muchas veces lo ocupamos en presentaciones de PowerPoint, pero no lo ocupamos con los elementos o con los símbolos que debería de hacerse. El flujo de información, como les dije, no necesariamente tiene que ser vertical, también puede ser horizontal. Se ocupa también cuando va a tener una alineación y es inevitable que pueda tener retroceso. El ejemplo, la línea del tiempo, no puede haber retroalimentaciones, por eso está marcado por una línea. En algunos otros casos, el proceso sí puede tener un lazo de retroalimentación, que significa que cuando algo no está bien, se va a regresar a un punto. Por ejemplo, digamos que si no se realizó tal parte, hay que regresar a tal parte, es una decisión, si no está adecuada, se regresa a un punto anterior para realizarse de manera adecuada. Los beneficios de un diagrama de flujo es que permite aprender este tipo de conjunto e ir más allá, agregándole aspectos que permitan el desarrollo adecuado y poder lograr que se concluyan procesos o subprocesos de manera adecuada. Es algo fundamental principalmente en la administración. No solo hablo de administración de obra, sino administración de cualquier punto. Incluso lo podemos hablar que incluso, por ejemplo, la clase, quiero que se den cuenta que el diagrama de flujo de una clase es normal, debe tener un inicio con una pequeña introducción, un desarrollo con la parte medianera del tema y un cierre del mismo tema. Entonces vamos a darnos cuenta que un diagrama de flujo enmarca todo lo que sería la realidad y constitución que podamos tener. Como elementos externos es que también permite, en un dado caso, poder intentar o diseñar. El diagrama de flujo fue creado para poder desarrollar sistemas programacionales para programas, porque era más fácil intuir qué seguía o qué se debe de hacer, o al diseño al seguir un diagrama de flujo. Como les digo, este diagrama de flujo permite la estimulación de pensamiento analítico, lo que hace factible generar alternativas útiles de solución. Por eso se ocupa este tipo de diagramas y incluso ustedes ya lo pueden hacer, viene en el sistema Office, viene lo que dice SmartArt, donde ya vienen las en los símbolos para poderse lograr. Si no, se pueden ir insertar símbolo y ya viene hasta las flechas para ir logrando precisamente la unión. Antes era muy difícil, ahora hasta tiene ya la viñeta con elementos de unión para poderse lograr de manera adecuada. El diagrama de flujo no solo constituye este mecanismo de control y medición, también para poderse llevar a cabo algún tipo de, de revisión, como se puede hacer, se ocupa mucho en todo lo que se aplican en procesos, tanto también en la parte alimenticia, en la parte de producción y en la parte médica. Es muy común que se realice estos diagramas de flujo, principalmente para que toda la secuencia se realice y permita que si hay que tratar a una persona, se tomen las decisiones en el momento justo y si no, se regresa a un punto anterior con tal de realizar el proceso de manera adecuada. También permite la reducción y mejora en tiempos y costos
mejorando en este caso la eficacia, es decir, completar el trabajo y la eficiencia que se haga en el tiempo adecuado y con alta calidad. A todos esos procesos se conocen como reingeniería o ingeniería de las cosas, donde se permite precisamente este modelado y desarrollo de sistemas y procesos con mucha más eficiencia de la que se podría plantear. Los diagramas simples, existe una detallada línea de símbolos, sin embargo, yo lo voy a resumir en estos 5 por el tipo de actividades que vamos a tener en la materia, lo voy a resumir en estos 5, sin embargo, ustedes pueden investigar, pueden poner símbolos de diagrama de flujo y les va a salir una lista detallada y más amplia. Número 1, el círculo o óvalo es el que representa el inicio y el final, el que está ahí, inicio y final. La línea de flujo representa en qué orden vamos a ir haciéndolo. Normalmente es descendente, entonces empezamos en el inicio, flecha, siguiente actividad, flecha, y así sucesivamente. Un romboide, aquí pueden ver la figura, un cuadrilátero con una inclinación romboide, representa la lectura de datos de entrada o impresión de datos de salida, es entrada o salida, pero para cualquier tipo de proceso lo podemos resumir como los datos, herramientas, equipo o materiales que vamos a requerir. Es decir, en ese cuadro vamos a colocar, por ejemplo, materiales. En este caso del repello que vamos a requerir, de los reboques o enfuscados que vamos a requerir, con qué herramientas, todo lo que se vaya a requerir de materiales y herramientas. Después viene el cuadro que representa el proceso. ¿A qué nos referimos el proceso? A las actividades que vamos a ir realizando. A las actividades que vamos a ir realizando. Colocación de rastreros, las pequeñas franjas de madera. Colocación de nivel. Son procesos que tenemos que ir haciendo. Actividades, si lo quieren ver. Y por último, decisión. ¿Se acuerdan que veíamos hace 2 días un enlucido veneciano? Y la decisión era, ¿pongo cera o no pongo cera? Esa es una decisión. Cuando uno va a tomar una decisión, hacerla o no hacerla. Por eso se van a dar cuenta que va a tener 2 resultados. Normalmente puede ser verdadero o falso, o sí y no. Entonces, ¿debo de ponerle cera, sí o no? No, que no se pone cera, entonces ya se termina de hacer la actividad. Si se pone cera, entonces poner cera, con la mano, no sé, un proceso diferente. Después de eso, pasarle pulidora y finalizar. Entonces, se hace un nuevo amplio o se amplía el elemento. Igual puede pasar en cualquier material o elemento. Construir un diagrama de flujos se pueden ocupar, existen incluso ya programas preestablecidos por internet, los pueden buscar. Uno de ellos es CMap Tools, también lo trae. Todos los símbolos están formados por el Instituto ANSI, también que es el que permite las referencias ortográficas. Entonces, sí existe algún tipo de linealización para que cualquier persona que ve ese proceso lo pueda leer, entender. Esto permite, como dicen, la identificación y si se quiere entender una universalidad dentro de los procesos. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos un inicio, después viene este símbolo que es como un pequeño recuadro con una curva inferior, significa la entrada de datos, pero computacionales. Hablaríamos de entrada de datos que pueden venir de algún servidor. Después viene, dice, la recopilación de datos, pero esto ya es formalizada. Después de otro sensor, después otra vez de datos, después viene una toma de decisión ahí en el romboide, en el rombo que ven central y dice, si la respuesta es sí, vamos hacia la derecha, si la respuesta es no, vamos hacia abajo. Y a lo que conocemos como un lazo de retroalimentación es que cuando volvemos a regresar a un paso anterior. Y por último, al final, así como fue círculo, al final volvió a ser otra vez el mismo ovoide, inicio, final. Y aquí pueden ver, voy a regresar a la diapositiva anterior. La imagen representaba precisamente el proceso de inscripción y registro a una administración pública. Se dan cuenta, no es algo, un proceso
necesariamente de construcción, sino en cualquier tipo de actividad. Incluso en la parte de arriba hasta está dividido por la persona que va a realizar la actividad. Por ejemplo, en el caso de una verificación, igual se puede hacer según la persona que lo hace. Contratista, registro, quién va a hacer qué actividades hace la unidad de contratación, qué actividades hace el responsable de área, quién hace la secretaria. Entonces aquí se ven todos los que van a actuar, qué actividades les toca, en qué momento les toca. Entonces ya se puede hacer un cronograma de actividades en tiempo y forma y reducir con esto también costos por la eficacia que se puede hacer. Bueno, jóvenes, esto lo hice porque les va a quedar una tarea, un par de tareas, pero no sé si tengan alguien alguna duda para finalizar esta parte.